Hola a todos, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Es buenos días aquí en México y en otros países es buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, hoy tenemos el tercer webinar de la serie de webinars de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Y estamos pues muy felices de tener ahora dos trabajos que se presentarán, que son sobre un tema muy importante, es sobre discapacidad y sobre equidad en el transporte. Tenemos estas dos presentaciones que se van a desarrollar como sigue. Primero se hará una presentación de unos 25 minutos aproximadamente. Posteriormente siguen las preguntas para los presentadores y, bueno, o los autores que estarán aquí disponibles para resolver cualquier duda. Y posteriormente seguirá el segundo trabajo, las preguntas sobre ese segundo trabajo y después preguntas también generales para cualquiera de los dos trabajos y discusión general entre todos los asistentes con respecto a estos dos muy interesantes temas. Bueno, entonces ahora el primer trabajo es clasificación de los problemas de accesibilidad en las aceras a partir de la percepción de los peatones con discapacidad en la ciudad de Santa María, Brasil. Los autores son Ana Paula Suárez Müller, Alejandro Ruiz Padillo, Vanessa Goulart Dorneles. Va a presentar a Ana Paula Suárez Müller. Por favor, Ana Paula, ¿puedes compartir? Ana Paula, no se escucha. Sí, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? No, ya. Ana Paula, Olá, ahora sí, agora foi, sí, né? ya. Muy bien, gracias. Adelante, por favor. Certo. Então, boa tarde. Good afternoon. I will be presenting in English since I don't have a high ability in Spanish, so I'll be presenting in English. First of all, I'd like to thank you all for the opportunity, for the invitation. It's really an honor to be here. So our paper is titled Classification of Sidewalk Accessibility. Just sorry, here. Classification of sidewalk accessibility problems as perceived by pedestrians with disabilities in Santa Maria, here in Brazil. So, to start, as we all know, sidewalks accessibility is an indispensable feature, indispensable characteristic to everyday urban life, to mobility around the cities. And to enable independent, safe, comfortable mobility for all pedestrians is a basic characteristic as well in the urban environment. Here in Brazil, I believe similarly to other Latin American contexts, urban planning and investments generally prioritize motor vehicles, so cars and motor vehicles, and not really pedestrians, not frequently a priority here. So sidewalks frequently lack adequate conditions, representing many times even a hostile environment for pedestrians. Also, considering Brazilian context, we can say that people with disabilities are often neglected in sidewalks design. They are not usually considered, the perception is not usually considered on sidewalk planning and design. And besides that, research focusing on this target group, on people with disabilities, is still a bit scarce and a bit incomplete. It's not really, doesn't really
doesn't really include many types of disability or other more broader amount of people with disabilities on these researches, especially when you consider, as I said, Brazilian context, Latin American context. So also to as introduction here, I think it's relevant to mention that this paper that we are presenting today is part of my master's dissertation, as is a few other papers similar from the same research that we have been developing. And a couple of them were already published, previously published, and they are all part of the same research. So first, we have the sidewalk assessment from the perspective of accessibility, a systematic literature review, which was published in an ASSE journal. And it was, as the title says, a systematic literature review that supports the research that brought us with the major theoretical support for the following research. And recently, we have a paper published at Transportation Research Part D, called Fuzzy Geostatistical Evaluation of Microscale Attributes of Sidewalk Accessibility, a Brazilian case. And also complements this one as this paper that we presented at Panam and we are here presenting today. Brings the perception of the participants, of people with physical and hearing and visual disabilities. This other part of the research that we already published brings the physical evaluation of sidewalk characteristics. So they all come together to this research, to the full research we have been working since my master's degree. So the main objective here was to classify sidewalks and crosswalks here in Santa Maria, in downtown Santa Maria, which is located in the south of Brazil, based on the perceived accessibility by people with physical, visual, or hearing disabilities. So we try to understand how people with different types of disability perceive, understand accessibility conditions on sidewalks and crosswalks here in the city. To get to this main objective, we had a couple of specific objectives as well. So first was to identify the level of impairment caused by accessibility problems and obstacles through a questionnaire and the application of a multi-criterion decision method. We use the SMART method within the questionnaire to identify this level of impairment. And also we aimed to indicate the most relevant problems and obstacles which deserve attention of local stakeholders, of local researchers, aiming, right, in order to promote the pedestrian mobility and a more accessible pedestrian mobility for all pedestrians here in the city. So going to the methodology part, first from the paper published at ASSE journal, we have a background outlining for the research. We have here the research questions, the main, where our research comes from. So first to begin with these questions, which contexts are sidewalk assessment carried out? Which aspects and elements are usually considered in the evaluation, especially considering physical aspects and microscale aspects? And if people with disability, as well as the perception of such people, is or are not included in the researches in this area. Following, thinking on getting the perceived accessibility of the participants, the people with disabilities, we developed then a questionnaire. It was an online questionnaire through Google Forms, where the participations were invited to participate voluntarily and anonymously. And it was open to be answered by people with visual, physical, and hearing disabilities. So we try to include the 3 types of disabilities. And the questionnaire had 2 main parts. So the first part was to understand a bit of the profiles of the respondents and their general perceptions. So age, type of disability, and general perceptions regarding how they feel when moving through the sidewalks, regarding safety, independency, comfort. We'll see more following on the results. And this first part was characterized by multiple choice answer options. And then we have a second part with specific problems and obstacles, where we use the Likert scale option of response to classify the degree of impediment
perceived by the respondents. And then in the second part, we addressed both sidewalks and crosswalks, specific problems and obstacles, considering microscale problems and obstacles. Here to contextualize a little better, we have the location of Santa Maria. Let me just activate here the pointer here. So in the south of Brazil, as we can see here, and in the Rio Grande do Sul state, in the center of the state, we have Santa Maria city. And Santa Maria has a quite large perimeter here, but the center, the urbanized area, is a bit smaller. And in the heart of the city here, in the center, we have the downtown area, where the area that we considered for the study. The third step here in the methodology, after the outlining research questions and the development of the questionnaire, we then came with the multi-criterion decision method. So we applied the SMART technique as the complete name, Simple Multi-Attribute Rating Technique. So we chose the SMART technique for being widely used and being quite simple to apply. And within the SMART technique, we were able to define the importance of the different problems and obstacles that we were addressing, assigning relative weights to each problem analyzed. So we were able to compare them regarding the level of impairment for the target audience. Here I will briefly present how the method worked, how we used it, and the research. So we had 5 possible response and options, from does not impair movement to total impediment of movement. And the linguistic labels were then combined with the numerical scale from 1 to 5. And after defining this, we did an average of the answers for each question. So the TR there is the total number of answers for each response option. And we multiply for this value from 1 to 5 for each response option. Then dividing for the total number of answers for each question. And with this average of answer for each question, we were able to get the final relative weight, applying the SMART technique. Where we have the answer for each question divided by the sum of all averages of answers in the questionnaire and multiplied by 100%. So we get a relative weight that was from 0 to 100% proportional between all the responses, all the questions in the questionnaire. Going to the results then, from the background outline from the part of the research that is published in the ASSE journal, we could see that sidewalk assessment has been a recent study topic. Most of the papers, the 34 selected papers, were recent, but not much focus was given to the Global South. As we can see here in this map, that is a part of the paper. Brazil was highlighted here with quite a lot of publications, but besides Brazil, not any other country of the Latin America was included. No other country was included in Latin America. And we have a few countries in Asia, but most of the papers were published in United States, Canada, and around Europe. So as we were imagining, we were expecting developed countries still have receive a higher focus of study regarding sidewalk assessment, sidewalk evaluation. Regarding the elements most addressed, we could see the surface condition and effective width. So the 2 main addressed microscale attributes here were those 2. Most research, when addressing microscale attributes, focus on these 2, and sometimes also crossing, curb ramps, obstructions were also quite cited by a few papers here. But facilities like facilities for people with disability here, tactile pavement, which is a microscale feature directed to people with visual impairments, visual disabilities, do not receive so much focus on these researches. And finally, from the third question, we realized that from the 34 selected papers, most of them do not include people with disabilities. So only 8 of them included people with disabilities in the target public.
And only half of those 8 include the perception of such people. So people with disability are not really widely considered in the research regarding sidewalk assessment. And when they are considered, also many times the perception of these people is not taken into account. So from here, we could get an important research gap, which supported the following research, the questionnaire, everything you develop following this part. From the questionnaire then, in the first part of the questionnaire, we first identify the profile, general profile. So we can see the most respondents were young, under 50, under 49 years of age. What can also be justified for the questionnaire being online, so we believe it was easier to reach this public, younger public. Regarding the types of disability, most of the respondents were people with physical disabilities, here more than half of them. And we had almost 30% of respondents with visual disabilities, almost 15% with hearing disabilities, and one respondent here, the 1.5%, that had both physical and visual disabilities. So with these percentages, we were able to reach a amount that was approximated to the amount of people, the percentage of people in the city with physical, visual, and hearing disabilities is similar to the percentage that we could reach on the research. Regarding then the use of the sidewalks, we can see quite a relevant amount of the respondents said that they use the sidewalks every day in downtown Santa Maria, so almost 40%. And only 16.2% said that they use the sidewalks less than once a month. So we can see the downtown Santa Maria sidewalks and crosswalks are quite relevant for these people, for these respondents, as they use them quite a lot. Regarding the general accessibility of the sidewalk, so considering all features, all the sidewalk, crosswalk, built environment as a whole, as a unique part, most people here we can see a quite negative perception, where more than half of them here believe it's not accessible or only slightly accessible, most of the respondents. Regarding the independent use of the sidewalk, so here the questionnaire explained that by independent use of the sidewalk, it was to be able to move without needing help from someone else, without needing to get out of the sidewalk and into the traffic lane. This will be the definition of independent use of the sidewalk here for the research. And we can see not so negative perception this time. 25% said that they always use the sidewalk independently, although 25% is still not very high percentage, considering that everyone should be able to move through the sidewalks independently. Regarding how many times these people feel safe when using the sidewalks, we can again see quite negative perception. Most people said that they never feel safe, or only a few times they feel safe. Also, regarding a comfortable use of the sidewalks, again, most people never feel comfortable or only a few times feel comfortable when using the sidewalks. And regarding the interference by sidewalk conditions, and by interference here also, again, the question explained, there was like any physical barrier, anything that interfered on the continual, safe, independent move throughout the sidewalks. So almost 30% always faced interferences on the sidewalks in the evaluated area, and almost 40% many times also are faced with interference. So also quite negative perception here. And going to the second part of the questionnaire, where we apply the SMART technique to get the relative weights. Here we have all the weights classified in percentage, getting to the total of 100%, and divided by type of disability. So I will briefly present the most significant ones here, as we could classify. For people with physical disabilities, then, we could see the unevenness and tripping hazards, inadequate cross and running slopes, as well as any physical obstacles or absence of continuous pavement were the most relevant problems. For people with visual disabilities, the crack and irregularities appear here as quite relevant. And again, inadequacy of effective height and physical obstacles and interferences.
For people with hearing disabilities, the absence of audible, visual, and luminous signaling was highlighted as one of the major problems here, as well as absence of pedestrian lining. So we can see for people with hearing disability, problems more related to orientation through the sidewalks and crosswalks would be more relevant. And we consider a general public, all three types of disability together. We could see again the cracking and irregularities, absence of tactile pavement, unevenness and tripping hazards, and physical obstacles and interference on the sidewalk. And here it's relevant to indicate that regarding tactile pavement, only the perception of people with visual disabilities were considered, since it's a micro-scale feature that is directed to these people. And the perception of people with visual disabilities was considerably worse than the other types of disability. So their perception, when we consider general public, usually the perception of people with visual disabilities come stronger to influence here in the general weights. And here, this is from the paper published Transportation Research Part D, where we did the physical evaluation of the sidewalks. So here, just to illustrate a bit of this reality of the sidewalk that these people were facing, we can see from a couple of streets here in the downtown Santa Maria, where we can see sidewalk physical interferences here. We can see absence of tactile pavement in most cases, cracking irregularities, pavements that are not continuous. So a lot of problems regarding accessibility in the sidewalks here. Following then the last part of the questionnaire addressing crosswalks, also we could classify with the SMART technique for each type of disability. And for people with physical disabilities here, the absence or inadequacy of curb ramps was a significant problem. Also the inadequate painting or surface condition of crosswalk and the absence of pedestrian signal. For people with visual disability, it was similar, the results were similar. We have, beside those two previously indicated, we have the absence of adequate audible signaling and pedestrian signals, also being emphasized here as quite significant for people with visual disabilities. And again, for people with hearing disabilities, we again have a similar classification here regarding the most relevant problems. And we also have the absence of adequate push button and pedestrian signal being an important problem here for these individuals. And so when we consider general public, again, tactile pavement received a strong weight, a key high weight, since perception of people with visual disability was quite more negative than the other respondents, as I mentioned. And the other problems already indicated here were mostly similar here for individual types of disability and for the general public. Again, we have a couple of photos from the crosswalks and curb ramps downtown Santa Maria from 5 different streets here. We can see, again, this is from the paper, the part of the research that was already published where we did the checklist, the evaluation checklist. And we can see absence of curb ramps in a couple of cases, or where there is curb ramp, there are usually inadequate. So they are not leveled with the traffic lane. They don't have, here they are also not leveled, or they don't have the adequate tactile pavement. So also the painting of the crosswalk is usually not adequate, not really visible. So also a couple of problems regarding crosswalks, just so we have an idea here of how is the reality at downtown Santa Maria. So summing up the main conclusions of the research, we were able to understand how accessibility conditions of sidewalks and crosswalks in the study area are perceived by people with different disabilities, so considering the 3 types of disability. And we could understand a little how is this level of negative impact to mobility that these people face, these people deal with when they are moving here in downtown Santa Maria. We were also able then to classify the different problems and obstacles regarding accessibility from the perspective of the people with different disabilities within the SMART technique and with the SMART technique and generating the relative weights.
So we were able to identify which were the main problems, which were the ones that need to be focused or need a priority regarding investments, regarding research, and can be more compromising here when we consider accessibility conditions in the city. And future studies here is a bit of what we already have been developing and are still developing and will still be publishing later. So we think as a relevant future study here is to aggregate the relative weights of the physical evaluation, the paper we have already published as well, for the sidewalks and crosswalks, and this way assess the pedestrian environment on the level of accessibility, combining the perception that we are presenting here at this paper with the physical evaluation. So it's a way to aggregate these weights. Another suggestion here, another research that we have been working on is how to include the subjectiveness and uncertainty of these evaluation methodologies that is inherent to this type of evaluation within the relative weights calculator. So here is where we are now bringing the fuzzy methodology here to address the subjectiveness, to have even more up-to-date research considering these uncertainties. So that is it for me. I would like to thank again for the opportunity. I would like to thank Professor Alejandro for working hard on this research with me and for being here today. And that's it. Thank you, Ana Paula. I forgot to introduce Ana Paula and also Alejandro. I'm going to read now. Ana Paula Suarez Müller is a civil engineering and master in architecture, urbanism, and landscaping from the Federal University of Santa Maria, Brazil. She is member of the Mobility and Logistics Laboratory from the same university, which aims to capture and analyze the demands and potential in the area of urban or regional planning and development, logistics and mobility in the central region of Rio Grande do Sul. Her research is focused on walkability and accessibility of the built environment. She works as a professor at the Federal Institute of Rio Grandense in Passo Fundo, Brazil. And now I am going to introduce Alejandro. Alejandro es ingeniero en caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y doctor con mención internacional en ingeniería civil por la misma institución. Realizó estudios postdoctorales en el programa de posgrado en el Departamento de Ingeniería de Producción y Transportes de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada, en España. Tiene experiencia en el sector privado, en la empresa FCC en España. También fue funcionario de la Junta de Andalucía en España, en la que ocupó el puesto de jefe del Servicio de Carreteras de Almería. Desde 2016 es profesor titular de la Universidad Federal de Santa María, en Brasil, donde fundó el Laboratorio de Movilidad y Logística, del que es coordinador. Actualmente forma parte del Departamento de Transportes del Centro de Tecnología de la misma universidad y del cuerpo docente del curso de Ingeniería Civil y del programa de posgrado en Ingeniería Ambiental. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística, PANAM, SBTR, y es líder del Comité de Transporte Sostenible. Sus áreas de investigación abarcan los aspectos ambientales de los sistemas de transporte, ingeniería de tráfico, seguridad vial, perfiles de viaje, movilidad sostenible, con el apoyo de metodologías de decisión multicriterio, análisis multivariado de datos y modelación de percepciones mediante lógica difusa. Pues muchas gracias por esta presentación y ahora empezamos con las preguntas. Entonces vamos a ver los participantes si pueden alzar la mano o poner también una nota si quieren participar, por favor. ¿Sí?
Vamos a un momento para ver los comentarios. Pero bueno, antes y para empezar, pues hay muchas dudas, ¿no? Ahora están Alejandro y Ana Paula. Pues es a veces muy difícil hacer estos estudios, sobre todo en América Latina. No tenemos muchos de estos estudios, como ustedes lo mencionaban. Entonces, ¿por qué creen que no tenemos estos estudios en América Latina? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿ustedes hicieron estos estudios? ¿Dónde aplicaron los cuestionarios? ¿En la calle? ¿En las casas de las personas? Porque entiendo que fue para la parte central de Santa María, ¿no? Pero no en las periferias. ¿Por qué? ¿Qué pueden comentar al respecto de estas dos preguntas para ir empezando? Les hago la palabra, por favor. Le- Voy a activar el audio de Alejandro porque creo que no lo podía activar. Ah, ahora sí. Ahora sí, perdón. Sí. No sé si Ana Paula gustaría de responder. ¿Puedo responder, Ana Paula? Yo creo que Ana Paula tampoco está consiguiendo. Ya Ah, Agora ya consegui. pueden, ¿no? Ya pueden los dos, perdón, es que no les había activado. Después se desactivó gracias. uno y el otro. Ya los dos pueden hablar. Entonces, bueno, comenzamos con esas preguntas y después vamos viendo algunas preguntas del público. Uh, um, I can try to answer, and then Alejandro can complement what I think it's necessary. So Okay. we chose downtown area because we think that we thought about focusing of some of the neighborhoods, but then with downtown area we're able to achieve more people, considering that it's the place of the city that most people frequent, and is like a connection between the neighborhoods of the city. So we'll reach more people, we believe, if we address the downtown area. And about how the questionnaire was applied, it was online only. So we through the Instagram, Facebook, and those social networks, and also through the university email from the university. So also other institutions here in the city, other universities, we got some help from them to spread the link for the questionnaire, but it was mostly online, the application of the questionnaire. Perfecto, Ana Paula. Solo para complementar lo que ella ya muy bien ha respondido, ¿no? Y una pregunta muy interesante de Angélica sobre por qué tan pocos trabajos en relación a este tema aquí en América Latina, ¿no? Ya sabemos que muchísimas veces las aceras están siendo descuidadas en nuestros países, ¿no? Tanto por el poder público como por la propia población. Y más incluso cuando ya nos encontramos que estamos pensando en una parcela muy pequeña de la población, como pueden ser esas personas con discapacidad. Entonces ellos además se convierten en una parte de la población que es todavía más invisible a los grandísimos problemas que nos encontramos de accesibilidad en las aceras. Lo que para una persona que no tiene una discapacidad puede ser simplemente una incomodidad o simplemente poder elegir otra ruta, para las personas con discapacidad realmente una barrera totalmente insalvable. Ellos no van a poder pasar simplemente por algunos de los problemas que Ana Paula destacó aquí en su trabajo. Y de ahí entonces que se quería poner ese foco en estos aspectos y sobre todo en esta población. Y claro, también por ser una población pequeña, de ahí la dificultad también de muchas veces de poder tener su opinión para llevarla en cuenta. En el trabajo que Ana Paula ha realizado como fruto de su maestría, ella ha encontrado precisamente que son pocos los trabajos, como bien ha explicado, que llevan en cuenta la percepción de estas personas con discapacidad, porque ya son pocos, y encima son bastante invisibles, como estaba comentando antes, más difícil todavía poder captar su percepción, además de los posibles problemas ya que tienen incluso para poder responder este tipo de cuestionarios. Ana Paula también comentó que fue realizado online
precisamente para poder conseguir una mayor amplitud y una mayor posibilidad de responder. Pero sabemos que estas personas pueden ser incluso personas de edad, también pueden tener mayor dificultad de responder este tipo de cuestionarios, ¿no? Entonces, todo eso hace que se complique, pero más todavía la novedad de ese trabajo realizado por Ana Paula y del interés que realmente tiene para toda la población en general, porque todos podemos llegar a tener alguna discapacidad, algún problema de movilidad en algún momento y por tanto no deberíamos dejarlo pasar simplemente porque parecen que es una parcela de población pequeña. Y precisamente, pues todos vamos a ser adultos mayores tarde o temprano y vamos a tener dolor de rodilla o problemas mayores de la vista y vamos a necesitar infraestructura adecuada para nosotros, ¿no? No solo para personas discapacitadas, sino para gran cantidad de personas que en el futuro va a haber que seremos adultos mayores, ¿no? Entonces Exacto. sí, pues es muy relevante continuar con estos trabajos para entender qué es lo que se necesita. Y sobre el cuestionario que es en línea, pues sí puede estar un poco sesgado, ¿no? Porque pues quizás por eso la mayor cantidad de respuestas fueron de personas jóvenes, ¿no? Y una cosa que también uno se pregunta, ¿y fue en línea? Y entonces en línea, los ciegos, ¿cómo contestan? Não sei se a Ana Paula consegue responder a isso, como as pessoas com deficiência visual conseguiram responder o questionário. No sé, Ana Paula, ¿puedes hablar? Un momento. Se desactiva. Ok, Aí, Agora. ya, Ana Paula. We also had a PDF version of the questionnaire. We could, from the Google Forms, people could access a link with a PDF version, so people with visual disabilities could use the reader, the screen reader, to read the questionnaire and then translate the answers. Es muy interesante así, ¿no? Sí, porque pues, también cuando se hacen preguntas así cara a cara en la calle, también dices, sí, bueno, ¿cómo les pregunto a los sordomudos, ¿no? ¿Cómo, cómo me hago entender que sí, que se necesita alguien que traduzca, ¿no? Sí, And as Professor Alejandro was mentioning, we don't usually see many people with disabilities moving around dependently on the sidewalks. It's not so common. These people are quite invisible for the cities, on the city's environment, on downtown area. So also we thought that with the online format, we would be able to reach more people than we would be just, and then with otherwise, we would be just on the streets trying to meet someone. It would be harder to get a higher amount of respondents, we thought. sí. Bueno, y si ustedes ya hicieron este trabajo, son pioneros en esta parte, al menos aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué recomendaciones pueden hacer para que otros grupos hagan algo similar? ¿Con qué se enfrentaron que no esperaban? ¿Qué problemas que pues a lo mejor pensaban que no iba a pasar, pasaron y entonces sería una recomendación para aquellos que intenten hacer lo mismo para otras ciudades? I think the major thing I can think now, the major thing is that it was quite hard to reach these people, even in the online format. We thought it would be a bit hard, but it was even harder than we expected. We didn't got a so big amount of respondents here. So I think maybe the process of spreading the questionnaire should be more diverse. We could try different places. I don't know, but maybe I think the questionnaire could be able to reach more people, a higher number of people. It was difficult for us to reach the expected amount of respondents. Exactamente, Ana Paula. La verdad que como esas personas
son pocos y, como estábamos diciendo, es más difícil, como ella estaba comentando, de poder acceder a ellos. Lo que nosotros estamos intentando en nuestro grupo, siguiendo esta línea de investigación que Ana Paula comenzó, es poder ir a donde ellos pueden ser más numerosos. Entonces, en relación, por ejemplo, con los hospitales, con las clínicas de fisioterapia, con aquellos lugares que ellos van a poder frecuentar más y, por tanto, abordarlo en ese sentido, porque además son personas que, como ellas son muy conscientes de esos problemas, son súper accesibles para poder responder este tipo de cuestionarios. Todos sabemos el problema que tenemos siempre cuando tenemos que conseguir respuestas de las personas porque no tienen tiempo, no tienen interés. Pero este colectivo en particular, como sufre tanto con estos problemas, está súper sensibilizado y ellos responden de una forma súper grata, muy accesible en ese caso. Entonces, si vamos a donde ellos más se encuentran, por ejemplo, el caso que estaba comentando de, por ejemplo, un hospital, una clínica de fisioterapia, las tiendas que venden productos precisamente para personas con discapacidad, las asociaciones que ya reúnen ese tipo de colectivos, ahí siempre vamos a encontrar todo el apoyo y, por tanto, conseguir mayor número de respuestas. Incluso con la interacción con estas personas, ayuda a que ese cuestionario y la propia investigación sea más robusta, porque nosotros quizás que no tenemos ningún tipo de discapacidad ahora, quizás se nos pase por alto algún aspecto que para nosotros no parezca importante, pero para ellos es crítico. Entonces, nosotros recomendamos precisamente que se tenga ese contacto previo con las personas, que se hable con ellos para poder hacer ese levantamiento de aspectos, no solo lo que viene en la literatura, que obviamente es importantísimo, pero como es tan escaso, es posible que algunos trabajos no lo lleven todo en cuenta y entonces poder incluirlo y ya incorporarlo en ese tipo de investigaciones. Y además, Ana Paula, como ella ha dicho, no solo capturar esa opinión, como también la propia auditoría de los espacios, o sea, ver in situ cuáles son esos problemas, incluso con paseos acompañados, ¿no? Con ese tipo de discapacidad. Ana Paula también desarrolló eso durante su trabajo de maestría. Y eso, yo puedo aquí decir a todo el mundo que nos está oyendo, es súper enriquecedor también para las personas como nosotros que no tenemos ninguna discapacidad, porque nos damos cuenta de tantos problemas que existen en el día a día y de todos los desafíos que tienen que enfrentar para cosas tan fáciles como nosotros, que en este caso no tenemos ningún problema, no lo encontramos. Y para esas personas realmente es muy importante. Entonces, toda esa aproximación, Angélica, yo pienso que es súper importante y enriquecedora para todas las partes y también para poder compartir, como en este evento y a través del Congreso y las revistas, con toda la comunidad internacional. No, pues qué bueno que nos den esas recomendaciones, que hay que hacer alianzas con aquellos que tratan de cerca a estas personas y dónde van estas personas para entender mejor cuál es el problema y entonces poder hacer algo, ¿no? Bueno, y al respecto, aquí hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, este es de Víctor Cantillo. Considering the results of the research, what policy recommendation do you propose? What action do you suggest the authorities in charge of pedestrian walkways should take? ¿Quién quiere contestar? Ana Paula? I think it's quite common in Brazil that the sidewalks are, besides being a public space, the responsibility for the sidewalk is private, is within the owner of each lot. So there is this conflict where sidewalks are private space with public use and should be public responsibility as well, I would say. So I think more fiscalization will be the major recommendation. So minimum sidewalk accessible requirements could be complied, could be minimum adequate regarding accessibility conditions. Because as the owners of each lot is the one responsible, so these people should be aware of how sidewalks conditions should be and maintain them at a minimum adequate and accessible level. No, thank you. Thank you. And another question. How frequent are disabled pedestrian hits in Santa Maria? Are they attributable to the sidewalks conditions?
hit by cars, like Yes, accidents? I think accidents. I don't know. Yes, I would say it's directly related. Like, I have my best friend is a wheelchair user, so she was one of my inspirations for all my research. And when I am walking with her, we have always some sidewalk segments where she have to move through the traffic lane since the sidewalk is not accessible. Since I haven't really highlighted the relevance of continuity on the sidewalk, but a single obstacle, a single cracking, sometimes in a whole segment, can obligate her to go out of the sidewalk and move in the middle of the cars on the traffic lane. So I would say it's probably quite significant for the pedestrian heat and level of accidents regarding pedestrians with disabilities. Thank you, Ana Paula. Thank you, Alejandro. And it's a great work. Congratulations. And now the next work, this is by Julián Arellano. Thank you. And now, Gracias. Julián, let me see. Julián, can you use your Julián, ¿puedes usar tu micrófono? No, momento. Bueno, mientras voy a presentar a Julián, mientras activamos su micrófono. Julián Arellano es decano de Ingeniería de la Universidad del Norte, es ingeniero civil de la misma universidad, tiene maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado más de 60 artículos de investigación y ha liderado proyectos de investigación y de consultoría en transporte y logística. Su investigación incluye planificación del transporte, movilidad sostenible e inclusiva, valoración de externalidades, diseño de experimentos de elección, aplicación de modelos econométricos, entre otros. Y ahora, pues nos va a presentar un interesante trabajo que se llama Equidad, Inclusión y Justicia en la Planeación Urbana y del Transporte. Un momento que le doy la palabra. Bien, ya. Perfecto, Angélica, muchas gracias por la invitación. Ya creo que me pude, ya me pueden escuchar. Bueno, primero que todo quisiera felicitar a Ana Paula y a Alejandro por su trabajo. Sí, muy relacionado con lo que vamos a hablar ahora y con algún otro trabajo previo que hemos realizado por aquí, un poco diferente, pero bien al lugar. Entonces, yo tomé un enfoque un poquito diferente al que tomó Ana Paula y Alejandro en su presentación, porque no es un solo trabajo el que yo les vengo a compartir, sino una serie de trabajos que he hecho, no yo solo, sino en colaboración de muchísimas personas. Espero no dejar a nadie por fuera. Pero yo he titulado esta presentación como hacia un modelo de ciudad, y justo voy a empezar por allí, considerando estos criterios que bien mencionaba Angélica, de equidad, inclusión y justicia en la planeación urbana y de transporte. Yo quisiera empezar básicamente por preguntar, y es un poco lo que motivó o ha motivado todos estos trabajos, qué tipo de ciudad nosotros quisiéramos tener, en qué tipo de ciudad nosotros quisiéramos vivir y qué tipo de ciudad nosotros quisiéramos dejar como legado. Entonces, aquí voy a referirme o voy a aproximarme a ese concepto de ciudad que puede ser la de la izquierda o la derecha que están viendo en el slide, a partir de 3 conceptos, a partir de proximidad, conectividad y acceso. Y a partir de ahí empezar con la discusión, y voy a utilizar como ejemplo la ciudad de Barranquilla principalmente, algunas veces Bogotá, pero ahí voy a ir contándoles un poco a partir de estas ciudades colombianas, qué es lo que nosotros entendemos y qué es lo que hemos hecho con un grupo de colegas. Entonces, lo primero es que nosotros evaluamos accesibilidad, ¿sí? Y pensando en esto del acceso, nos hemos dado cuenta que es muy típico en nuestras ciudades latinoamericanas y en el caso de Barranquilla, eso es Barranquilla, que queda al norte de Colombia,
Es una ciudad de aproximadamente en su área metropolitana 2 millones de habitantes, es como la cuarta ciudad más grande de todo Colombia, un poco para dar contexto, que es una ciudad pensada un poco más para el automóvil y que de hecho hay una cierta desigualdad en la experiencia de viajes que tienen las personas y que la accesibilidad per cápita por automóvil es mucho mayor desde las zonas ricas. Sin embargo, nosotros en las zonas un poco más pobres, y les voy a contar un poco dónde está esto, como para darles un poco de contexto. Esto que se ve por acá, en esta zona, es como la zona de más altos ingresos de la ciudad, y esas, por supuesto, son mucho más accesibles por auto, y tienes mucho más acceso por auto a las diferentes zonas y a las diferentes oportunidades que ofrece la ciudad versus las otras zonas, lo cual denota una cierta desigualdad en la ciudad. Sin embargo, si nosotros vemos el transporte público, uno esperaría, bueno, las condiciones son mejores en auto, en la zona más rica, quizás para las personas que no tienen tantos ingresos, la planeación urbana y la planeación de transporte lo ha hecho más o menos bien, y entonces le provee una accesibilidad de transporte público mucho mejor, y la verdad es que no es lo que encontramos dentro de la ciudad. Así que ahí hay como algo que nos llamó la atención. Esto lo abordamos en un artículo con algunos colegas y nos dimos cuenta también, haciendo un poco de investigación respecto a los viajes que experimentan las personas, que los habitantes de zonas socioeconómicas bajas también tienen una experiencia de mayor tiempo para completar sus viajes laborales o de estudio. ¿Cierto? Entonces nos vemos que en esta misma zonita que nosotros vemos aquí hacia el sur de la ciudad, ¿sí? Y en un municipio conurbado con Barranquilla que se llama Soledad, nosotros vemos que estos viajes tardan aproximadamente entre 25 y 27% más que en otras zonas de la ciudad. Entonces, eso fue otra como segundo campanazo dentro de esto, y un segundo resultado interesante que nosotros encontramos en esa investigación. En esa misma investigación nos pusimos a mirar entonces también allí qué pasa si nosotros hacemos como un zoom respecto a los diferentes modos de transporte. Y haciendo ese zoom nosotros veíamos, oye, los tiempos promedios de viaje dentro de la ciudad, considerando todos los viajes y una encuesta origen-destino que se hizo dentro de la ciudad hace un tiempo un poco largo, y considerando todos los propósitos, nos dimos cuenta que los viajes en transporte público, lo que dice ahí, TPC es transporte público colectivo, Transmetro es un BRT, tanto en el alimentador como en el troncal, son mucho mayores que los tiempos de viaje en otras zonas. Seguramente porque las personas que están utilizando o mayormente utilizando estos modos de transporte recorren grandes distancias para llegar hasta sus sitios de destino, tanto de trabajo como de estudio. En esa investigación nosotros también estuvimos interesados en mirar conceptos de equidad, ¿sí? Y como el abordaje de esta presentación es asociada a la equidad de nuestras ciudades, nosotros nos pusimos a construir el índice Gini, ¿sí? Inspirados por una investigación de Luis Ángel Guzmán en la ciudad de Bogotá, que encontró que justo el índice Gini, considerando la accesibilidad del auto para Bogotá, era 0.32. ¿Sí? Y como para que todos estemos en contexto, el índice Gini se mueve entre 0 y 1. 0 significa total igualdad, 1 muy, muy, muy desigual. Entonces, lo que encontramos es que para el caso de Barranquilla, ese Gini respecto a la accesibilidad en auto es de 0.22, que es un poco menor que el de Bogotá, lo cual casi que si nosotros viéramos la lectura dentro de esto, es que como que Barranquilla ha priorizado seguramente mucho más la movilidad en auto que lo que lo ha hecho Bogotá, ¿sí? Evaluando ese mismo índice respecto a la accesibilidad en transporte público, encontramos que son muy similares, 0.32 para Barranquilla, 0.34 para Bogotá, de acuerdo a los datos de Luis Ángel y los que nosotros construimos para acá para Barranquilla. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Barranquilla definitivamente es algo que es una ciudad que ha priorizado un poco más la movilidad en auto. No solo eso, sino que también dentro de esa investigación empezamos a averiguar, bueno, listo, ¿cuánto es el porcentaje del ingreso de las personas que tienen que dedicar para hacer esos viajes laborales de esto? Y nosotros encontramos que para el caso de Barranquilla,
Y comparado con Bogotá, era algo bastante similar. Las personas en la periferia, fíjense, las personas como aquí, lo voy a tratar de señalar, esto es Barranquilla, esto es Bogotá, tenían una mayor inversión porcentual de su ingreso destinado a temas de transporte, ¿sí? Son personas de menor ingreso, por supuesto, tienen que invertir más en esto, casi más entre el 10 e incluso en algunos casos el 20% de su ingreso mensual destinado a transporte. Eso es un montón. Y ahí nosotros vemos, bueno, listo, ¿qué queda para el resto de gastos esenciales o de servicios esenciales de las otras personas, de esas personas, si es que tienen que invertir todo esto solo en viajes de su presupuesto, solo en viajes de trabajo y estudio? Encontramos entonces que básicamente la experiencia de movilidad de todas estas personas en la periferia tiende a ser peor, seguramente porque son las de más bajos ingresos. Entonces, la gran pregunta allí era, oye, hay una desigualdad bueno, o lo que encontramos es que había una desigualdad gigante dentro de nuestras ciudades en términos de transporte. Sin embargo, por otra investigación que hicimos con Ignacio Tiznado, con Giovanni Vecchio, el mismo Luis Ángel Guzmán, comparando Sao Paulo en Brasil, Santiago en Chile y Bogotá en Colombia, encontrábamos que no era lo mismo en todas las ciudades. ¿Sí? Se parecía o se repetía el patrón, pero no era todo lo mismo. ¿Por qué? Porque algunas ciudades dependen más de su centralidad u otras tienen como algunas como centros satélites, llamémoslo así, o son ciudades un poquito más policéntricas y las personas no tienen que hacer recorridos tan largos y, por supuesto, no tienen las mismas experiencias de movilidad. Hay en algunas ciudades que es peor que en otros lados. Lo que sí encontramos nosotros o en todas estas investigaciones y que se repite es que hay una evidente desigualdad en las experiencias de transporte en nuestras ciudades y es como el primer campanazo de alerta que quiero dejar yo dentro de esta presentación. Yo quisiera contarles que la planificación del transporte, la infraestructura y los servicios influencia esta experiencia de movilidad y la calidad de vida, por supuesto, de todas las personas. Y esto lo hemos documentado en diferentes publicaciones, en una con Sean Lucchesi, con Ana Larrañaga, de cómo la caminabilidad, justo haciendo eco a lo que presentaba Alejandro y Ana Paula antes, impacta el subjective well-being, pero también con Luis Ángel y con Olga Sarmiento en el cable, en Transmicable. Ahorita les voy a hablar un poco más de eso. También impacta la percepción de calidad de vida. Entonces, seguramente inversiones adecuadas pueden tener un impacto positivo en la calidad de vida. Una de las cosas que quiero contarles, y si nosotros pensamos en modelos de ciudad y qué ciudad queremos, y muy motivado por la pregunta inicial que hacía y que motiva o que ha motivado todas estas investigaciones, es básicamente el llamado a no promover políticas que favorezcan conductas de movilidad poco sostenibles. Ahorita voy a referirme un poco a eso, pero yo lo que quiero hacer, y quizás esto es un statement que yo hago, pero casi que nuestras ciudades arrastran una larga historia de favorecer el transporte privado. Y yo creo que tiene un cierto razonamiento, y esto también tengo que dar los créditos a la persona que le robé la siguiente imagen que les voy a mostrar, y es a Víctor Cantillo, que anda por ahí en el público. ¿Por qué? Porque tomé una presentación de Víctor que utilizábamos para nuestros cursos aquí en la universidad, y nosotros decíamos, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que hay una cuestión de estatus también al movilizarte en auto. Y se percibe un ideal imposible, ya vamos nosotros en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué es un ideal imposible? Porque muy pronto cuando empiezas a conducir el auto, tú cuando lo vas a adquirir capaz que tienes ese sueño de, oh, quiero un auto, pero cuando te das cuenta, enfrentas una muy dura realidad, que es que la ciudad está congestionada y que esto no es tan agradable movilizarte porque estás invirtiendo gran parte de tu tiempo allí y dinero, etcétera. Entonces que esto no es como te lo soñabas. Sin embargo, bueno, esto nos ha motivado como decir, oye, ¿sabes qué? La promoción del auto capaz que no sea una tan buena idea. Entonces consideremos algunas otras o algunos otros modos de transporte. Y aquí la invitación básicamente a partir de varias investigaciones con un equipo multidisciplinar es a planear el transporte, pero considerando las diferentes realidades y las experiencias que viven las personas.
Es decir, considerando que hay particularidades, considerando que hay personas que el ingreso no les da para movilizarse de determinadas maneras y que el costo en nuestras ciudades, sobre todo en Latinoamérica, es importante. Entonces, allí también una invitación a no satanizar a priori algunos modos de transporte. Aquí quiero resaltar rápidamente, por temas de tiempo, como 3 tipos de investigación que he estado realizando durante los últimos años con la red de contactos. Lo primero, una serie de investigaciones muy interesantes respecto a la implementación de un cable aéreo en Bogotá que conecta una zona pobre o de más bajos ingresos, no llaman pobre, de bajos ingresos de la ciudad, que antes estaba bastante excluida de las actividades de la ciudad, y las personas también tenían la misma radiografía, tardaban mucho tiempo para llegar hasta sus destinos principales. Y cómo eso ha mejorado la calidad de vida de esas personas, cómo ha mejorado sus niveles de actividad física, cómo ha incrementado el capital social, cómo esto ha tenido un impacto positivo en miles de, bueno, no en miles, pero en miles de personas, pero también ¿cómo es que se llama? En varias aristas. Lo segundo que quisiera resaltar es esto que está acá arriba, son los famosos, bueno, los conocerán como tuk-tuks en otros lados, son motocarros para nosotros, y esto es como un modo de transporte bastante común en Soledad, que esta ciudad que está, o este municipio que está conurbado con Barranquilla, que les decía que está como al sur, principalmente personas de estratos, bueno, de niveles de ingresos bajos, medios bajos, y es una solución de movilidad para integrarse con el sistema de transporte público, y que bueno, con un grupo de colegas de University College London, liderado por María José Nieto, que está haciendo su tesis doctoral en eso, estábamos evaluando cómo era la experiencia de movilidad de las personas en Soledad cuando utiliza este sistema, y definitivamente cómo se puede ver este sistema como una solución para que algunas personas hagan unos viajes muy particulares dentro de esa zona que tiene sus propias problemáticas. Y lo tercero que quisiera llamar la atención de ustedes es esto que está acá, y esto es lo que nosotros llamábamos como microtransit, y microtransit son estas soluciones de aplicaciones para transporte colectivo, allí, de hecho, en el pasado Panam estuvimos presentando una serie de trabajos en compañía de Daniel Oviedo, Lynn Scholl, Orlando Saudal, Víctor también participó por allí. Entonces allí estamos presentando básicamente la posibilidad de que estas soluciones también sean acogidas en el contexto latinoamericano. Sin embargo, aquí he hablado hasta ahora de transporte privado, transporte público. Lo que quisiera para ponerme en sintonía con los anteriores speakers, es qué pasa con el transporte activo. Entonces, muy bien lo decía Ana Paula, tal vez no ha sido tan priorizado ni tampoco tan pensado dentro de nuestras ciudades, así que hicimos investigación también o hicimos algunas otras investigaciones justo pensando en caminabilidad. Y también nos empezamos a dar cuenta, a partir de encuestas Origen y Destino, que los mayores tiempos de caminata se experimentan justo en la zona sur de Barranquilla y en Soledad, que son esas zonas más, más oscuritas que ustedes ven dentro del mapa. Entonces, nosotros pues, nos pusimos a averiguar, bueno, listo, vamos a mirar si estas personas, además que experimentan los mayores tiempos de viaje caminando, bueno, cómo están las condiciones también a microescala y a mesoescala, que bien Ana Paula nos mencionaba. Y lo que nosotros encontramos básicamente es algo bien interesante, que nosotros, o sea, a mí me gusta llamarlo como la paradoja de la caminabilidad, en el sentido de que lastimosamente en nuestra ciudad, ¿sí? Esta zona de acá es la zona que si tú empiezas a aplicar índices de caminabilidad típicos que son desarrollados en otro contexto, y que solo tienen en cuenta variables de mesoescala, tú dirías, oye, ¿sabes qué? El mayor potencial para caminar o de caminabilidad está en la zona justo de más bajos ingresos, sur y Soledad.
Sin embargo, cuando tú empiezas a mirar el tema de los indicadores estos de microescala que Ana Paula nos mencionaba en la presentación anterior, te empiezas a dar a que enfrentan muchísimas barreras para caminar. Y esas barreras para caminar, a pesar de que son las personas que adicionalmente más caminan, hacen que la experiencia de movilidad en estas zonas no sea la más agradable. Entonces, yo quiero contarles aquí rápidamente con 3 imágenes justo categorizadas por nivel socioeconómico, en estos casos, o sea, nivel socioeconómico igual o traduzcámoslo a ingreso alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo es el tema de los sidewalks o los andenes en el nivel socioeconómico alto, en el nivel socioeconómico medio y la diferencia abismal en el nivel socioeconómico bajo. ¿Sí? Y esto fue siendo súper benévolos, créanme. Entonces, la calidad de la infraestructura y todas estas características de microescala definitivamente presentan barreras para la movilidad. Así que ahí yo les quiero dejar otra reflexión. Es importante planear la infraestructura para el transporte activo. No pensemos en ese famoso adagio de construyan que las personas vienen y construyanla como sea, porque eso no creo que funcione así. Yo creo que la clave dentro de todo esto es definitivamente conocer las preferencias y las percepciones de todos los usuarios. Sí, y por allí vi conectada a mi amiga Margaret Gutiérrez, que hicimos allí un trabajo en temas de bicicletas con Juan de Dios Ortúzar y creo que Ricardo Urtubias, pero y Víctor también, donde nosotros decimos, oye, sabes que hay que entender las preferencias de los usuarios de bicicleta, ¿sí? Y entonces también hemos trabajado en temas de índices de caminabilidad y bikeability. Bikeability suena mejor que bicicletabilidad o como querramos colocarlo en español. Entonces ahí hemos trabajado ahí con nuestra colega Ana Larrañaga, con Luis Ángel en Bogotá y aquí en Barranquilla, justo para tratar de entender esos indicadores, esas características de microescala, cómo afectan la percepción de la experiencia al caminar por una determinada infraestructura, que es súper importante y muy en línea con lo que nos comentaban en la presentación anterior. No hemos hecho cosas de personas con restricciones de movilidad o algún tipo de discapacidad y creo que me han dado una muy buena idea como para pegármela en la investigación porque es bien interesante. Entonces, si pensamos en una ciudad inclusiva, no podemos olvidar los temas de restricción de movilidad y de discapacidad, pero tampoco podemos olvidar el enfoque de género. Creo que nuestras ciudades también históricamente están diseñadas, ¿sí? Solo considerando una persona tipo y no necesariamente la experiencia es igual. Si ya vemos que hay una diferencia por la localización, si también vemos que hay una diferencia por el modo de transporte que están utilizando, también hay una diferencia en el género. Entonces, hay definitivamente una desigualdad de género, también hay unas ciertas condiciones que, como bien lo mencionaban los anteriores speakers, no son percibidas por todas las personas, pero realmente son barreras y que hay que considerar cuando estemos diseñando todo esto. Y quisiera agregar otra lista dentro de todo esto, es que a pesar de que este espacio público, y pensemos en los andenes o pensemos en el espacio urbano también, incluyendo las vías, es de todos, presta un servicio público, Ana Paula nos lo decía, la distribución de este espacio parece que no es justa. ¿Y por qué digo que no es justa? ¿Por qué? Porque básicamente existe una diferencia gigantesca, y esto utilizando investigaciones que hicimos con Luis Ángel Guzmán, para Bogotá y para Barranquilla en la asignación de ese espacio por modo de transporte. Específicamente lo que encontramos es que al auto, si nosotros vemos acá, se le asigna mucho más espacio que, por ejemplo, a los peatones o a las bicicletas, ¿sí? Y que seguramente el transporte público y la caminata, que son muy eficientes haciendo uso del poco espacio disponible, si fuéramos, o sea, si nosotros tuviéramos una asignación justa, de pronto la asignación variaría respecto a cómo está ese espacio. Quisiera, por temas de tiempos, moverme a un siguiente tema. Y el siguiente tema está asociado a la proximidad, ¿sí? Y aquí quiero como devolverme un poquito en el tiempo. Sé que no queremos tanto hablar de eso porque ya estamos medio agotados de hablar de esto, pero si hay algo que la pandemia nos reforzó es qué tan vulnerable éramos. Y qué tan vulnerable éramos en términos de las barreras de acceso, incluso desde la tecnología.
Y justo también trabajando con mi colega Luis Ángel, que he mencionado varias veces, y es uno de mis principales colaboradores, aquí lo que encontramos para Bogotá en particular es bien interesante. ¿Por qué? Porque tal cual como Barranquilla, Bogotá, al parecer es una ciudad bastante también segregada, ¿sí? Y las personas de más altos estratos se ubican en ciertas zonas, ¿sí? Que coincide adicionalmente con aquellas personas que durante la pandemia tenían la mayor posibilidad de tener teletrabajo o de acceder a teletrabajo. Eso pues ya nos están marcando una desigualdad muy interesante de evaluar en términos de lo que podían experimentar esas personas durante la pandemia. No solo eso, sino que si nosotros pensamos en este concepto sexy de la ciudad de los 15 minutos, ¿sí? Vemos que la estructura urbana no ayuda demasiado. Entonces, si nosotros vemos y considerando Bogotá también como ejemplo, fíjense que la densidad de empleo también coincide con esa zona más rica. O sea, es decir, las personas viven más cerca de los principales centros de trabajo, la concentración de los centros de salud también coincide y adicionalmente la concentración bancaria, digamos, de servicios bancarios también coincide. Entonces, pues por supuesto, la proximidad de servicios urbanos esenciales en zonas de bajo ingreso, y esa es un poco la conclusión que llevábamos, en esa investigación es que es muy, muy limitada. Sin embargo, también en un trabajo con una tesista de maestría, con María Fernanda López, lo que hacíamos era, bueno, listo, bajo ese precepto de que la planeación del transporte no puede desligarse de la del territorio y de dónde están localizadas las actividades, nos pusimos a evaluar este concepto sexy, pero en asentamientos informales. Y ahí nos dimos cuenta como que, oye, de pronto estamos como que, este concepto muy sexy, pero de pronto para París es muy nice. Pero para ciudades como las nuestras, donde hay una serie otras condiciones que la experiencia de movilidad y tu calidad de vida la pueden empeorar, hay que tener un poquito de cuidado con ella y quizás hay que adicionarles unas capas adicionales. Como digo yo siempre, hay que platanizar todo este tipo de cosas. Y entonces, las condiciones que experimentan las personas para movilizarse por acá tal vez no sean las mejores y eso hay que tenerlo en cuenta. Quisiera que habláramos un poco del rol de esto entonces, de la infraestructura del transporte, porque les he mencionado esto de la percepción de la calidad de vida. Aquí quisiera moverme a otro trabajo que hicimos a partir de unas encuestas de percepción que se hacen en casi todas las ciudades de Colombia, que son como la red Cómo Vamos, así se llama el tema. Entonces, aquí en Barranquilla hacen una que se llama Barranquilla Cómo Vamos. Y empiezan a preguntarle a las personas qué opinan de diferentes aspectos de la ciudad. Entonces, ahí lo que encontramos básicamente es que la calidad de vida o la habitabilidad de una ciudad está fuertemente o influenciada por la percepción de infraestructura, la percepción del transporte y también la percepción de medio ambiente. Allí, esto es un trabajo que hicimos con Jaime Allen, con una previa estudiante de doctorado que ahora trabaja en España, Mayra Delgado, ¿sí? Y ahí encontrábamos que definitivamente cómo nosotros planifiquemos la ciudad, cómo proveamos servicios públicos, por supuesto, tiene un impacto muy importante dentro de esto. Pero coloco esta diapositiva porque quiero traer otro aspecto bien interesante dentro de la discusión. Y como nosotros vemos que el medio ambiente es importante para la percepción de calidad de vida, quiero contarles que la proximidad a zonas verdes y azules también mejora la percepción de calidad de vida y también debemos incorporarlo dentro de esta planificación urbana. No solo es pensar transporte, no solo es pensar esto, sino que desde un trabajo multidisciplinar y considerando que hay ciertas personas que tienen una peor experiencia de viajes y experimentan algunas otras condiciones un poco adversas, tomando nuevamente como Barranquilla como caso, aquí en un trabajo con unos biólogos, ¿sí? Nos pusimos a mirar la percepción de calidad de vida y este concepto que se está acuñando mucho en Colombia de biodiversidad, que básicamente significa planear ciudades para que tengas cercanía hacia ciertos servicios ecosistémicos y que con tal de satisfacer esas necesidades recreacionales, relaciones sociales y la regulación microclimática, entendiendo que, por ejemplo, Barranquilla es una ciudad con una temperatura
algo complejo. Pensando en temperatura, de hecho, aquí este es otro trabajo con unos geógrafos, ¿sí? Y estos geógrafos, ¿sí? Aquí está Yelenka Núñez, una antigua estudiante, y Natalia Hoyos, y aquí lo que encontrábamos era que justo la temperatura no afectaba igual a todas las personas. Si nosotros vemos dónde están ¿cómo es que se llama? Esta vulnerabilidad y este índice de riesgo, generalmente también está en la zona sur de Barranquilla. Entonces, no solo experimentan las peores condiciones de viaje, no solo experimentan peores condiciones socioeconómicas, sino también más altas temperaturas. Y ahora les añado otra capa. También están expuestos a mayor valor de contaminación, de NO2 en particular, ¿sí? Un trabajo que hicimos con Dayana Udero, ¿sí? Y también están expuestos a microambientes más contaminados, ¿sí? Pensando en material matriculado 2.5 y black carbon. Nosotros estuvimos midiendo eso en diferentes modos de transporte, y lo que encontramos era que por los modos de transporte donde se movilizaban estas personas también era un poco peor. Ya me estoy quedando sin tiempo, así que según el tiempo que me asignaron, yo les voy a contar un poco las lecciones que quisiera dejarles a todas las personas que puedan ver dentro de este webinar. Lo primero es que las ciudades han ido creciendo, han hecho lo mejor que pueden. Hay algunas que han mejorado muchísimo, pero nos hace falta un camino larguísimo por recorrer si es que queremos tener esa ciudad que nosotros queremos. Lo segundo es que esa planeación urbana y de transporte está estrechamente ligado con los impactos también incluso en salud que tienen las personas y la percepción de calidad de vida. Aquí quiero mencionar un trabajo que hicimos con Olga Sarmiento para el BIT. Hay una serie muy interesante que los invito a ver que se llama así, ahí se los coloqué: tu código postal afecta más la salud que tu código genético, y ahí está como el blog. Después puedo compartir esta presentación con todo el gusto. Y el otro tema es que el desarrollo de ciudad tiene que considerar a todos los usuarios, ¿sí? Si nosotros pensamos en una mejor ciudad para todos, tenemos que tener enfoque de género, tenemos que pensar discapacidad, tenemos que mirar los usuarios menos representados y no seguir promoviendo políticas que definitivamente van en la dirección incorrecta. Por último, quería decirles como que según nuestro análisis de ecuaciones estructurales, etcétera, que no va al caso la metodología que utilizamos, pero sí la conclusión que sacamos es que la infraestructura, los servicios básicos y el transporte no son los únicos que influencian esa percepción de habitabilidad y de bienestar de las personas. Así que tenemos que pensar cada vez más en soluciones integrales asociadas al transporte, que vengan acompañadas seguramente de paquetes de áreas verdes, de áreas azules, ojalá, porque eso influencia también la calidad, la percepción de calidad de vida. La otra cosa que quería contarles al final es que son súper importantes estos conceptos de proximidad y conectividad, pero tenemos que pensar en estas zonas menos favorecidas, en la periferia, y en algunos casos estas ciudades que tienen zonas insulares también hay que considerar. Entonces, esa percepción de calidad de vida no es la misma para todos los usuarios, y nos lo mostraban en la presentación anterior. Las personas que tienen algunas restricciones y que experimentan barreras son las que son como los dolientes de todo esto. Así que aquí hay que hacer un trabajo multisectorial, y sobre todo la invitación es hacer un trabajo multidisciplinar, no solo desde la ingeniería, sino desde las múltiples disciplinas, porque todos podemos aportar. Con esto termino, no sin antes darles los agradecimientos que corresponden a, creo que la mayoría de personas que intervinieron durante todas estas investigaciones que les estuve mostrando. Ahí ustedes ven un listado largo. Si por alguna razón, por espacio, no coloqué a una persona, por favor, discúlpeme, pero hay muchísimas personas que agradecerle, porque son muchas las que han estado trabajando. Así que muchas gracias, y por supuesto, bienvenidas las preguntas en este momento. Ay, muchísimas gracias, Julián, porque nos has proporcionado un panorama muy interesante de estudios que son multidisciplinarios, o que debieran ser multidisciplinarios, también involucrando varios países, ¿no? Y considerando diversos criterios para mejorar el transporte. Hay esto de que, pues, el transporte no debe ser nada más para hombres, jóvenes, saludables, ¿no? La mayoría de la gente no es así. Y entonces se tiene que pensar en todos, ¿no?
Vamos ahora con las preguntas o los comentarios. Hay uno de Raúl Ramos. Dice, las autoridades locales y otros grupos de interés de Barranquilla conocen estos resultados. Si es así, ¿cuál ha sido su reacción? A lo mejor él es de Barranquilla, ¿no? Bueno, Raúl conoce muy bien Barranquilla, no es de Barranquilla, pero conoce. A ver, algunos los conoce, otros no. Aquí, como son, bueno, esto es años de proyectos e investigación aquí pegadas, pero sí, hay algunos que conocen esto. La reacción, primero, sorpresa, segundo, oye, sí, hay algo que hacer, pero bueno, las decisiones y los cambios toman su tiempo. No quiero tampoco, no es nuestro papel juzgar, sino simplemente analizar esto y entregar la evidencia que corresponda, ¿no? Entonces los han entregado a las autoridades y las autoridades han cambiado o tomado algunas decisiones con base en estos estudios o todavía no los convencen tanto. Es muy difícil convencer en particular a los tomadores de decisión. Eh, Han habido algunos cambios particulares en temas de bicicleta. Cuando hicimos esto, el índice de bikeability, algo ayudó para plantear la red de bicicletas. No quiero decir que estuvo guiado solamente por donde se sugerían con el índice de bikeability, pero sí. Algunos los conocen y otras cosas no, definitivamente. También hay que hacerme a culpa también de la divulgación de todas las cosas. Muy bien. La parte segunda de la pregunta, ¿qué políticas se podrían implementar en el corto plazo para mejorar la accesibilidad a modos sostenibles? Bueno, con modos sostenibles. Mira, yo creo que hay que invertir eh, como para equilibrar un poquito la cancha. Y las inversiones tienen que estar dirigidas, o sea, cuando les mostraba estas fotos por ejemplo, los andenes en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes niveles socioeconómicos, creería yo que ahí hay una oportunidad importante, por ejemplo, de hacer, por lo menos para el caso de Barranquilla, una política de mejoramiento de andenes sería clave, porque la mayor cantidad de las personas del nivel de ingresos más bajos, es- pues caminan también por temas de asequibilidad y también incorporar otra variable que no mencioné acá, que es muy importante, que es el tema de la seguridad. Creo que hay que invertir en eso, hay que invertir en seguridad, que es una capa que de hecho dentro de nuestro índice de caminabilidad se incorpora y hay algunas ciertas zonas donde es difícil caminar, no solo por las condiciones de la infraestructura, sino también por las condiciones de seguridad. Y esto, cuando hablamos de enfoque de género, también es importante incluir. La otra cosa, y cuando hablo también de nivelar la cancha, creo que cuando les mostraba esta diapositiva donde lo que pasó en Transmicable, si nosotros implementamos un servicio de transporte, un sistema de transporte público y un servicio de transporte público que sea lo suficientemente bueno y lo suficientemente, o sea, que le brinde unas buenas condiciones, una buena experiencia de viaje a las personas y le damos como la importancia que realmente tiene a estas soluciones de transporte y a la planificación de ciudad como tal, seguramente vamos a tener un impacto importante en muchísimos aspectos como en Transmicable fue clarito, incluso en actividad física, en percepción de calidad de vida, o sea, en capital social. O sea, hay unos aspectos bien interesantes que definitivamente estas inversiones pueden lograr para equilibrar la cancha y para hacer que todos nos sintamos mejor en una ciudad. Sí, ¿Estás de acuerdo. Ahora, otra pregunta de Miguel Cervón. Dice, en la ciudad de Toluca y otras zonas del Estado de México, el comercio informal se instala en las banquetas, lo que complica pues el paso de peatones, ¿no? Y pues, por ejemplo, en México, bueno, y en otros países, en otras ciudades, tenemos el 50% o más de la economía que es informal.
son graves problemas. No sé qué recomendación o qué opinas al respecto. Mira, yo creo que eso no es no es una particularidad solo de Toluca, sino no nos tenemos que ir lejos. Aquí también en Barranquilla pasa exactamente lo mismo en varias partes de la ciudad y sobre todo en el centro de la ciudad. ¿Qué está haciendo la administración local? Es tratar de justo esas personas que tienen una economía, no llamemos informal porque de alguna manera han estado establecidos allí durante muchísimo tiempo y ya eso de tanto tiempo ya se ha vuelto hasta formal para ellos, pero han tratado de liberar el espacio público y esas personas reubicarlas en algunos otros sitios donde tengan mejores condiciones para ejercer sus actividades. No se trata nuevamente de satanizar a las personas porque lo hacen seguramente, porque es su medio de subsistencia y hay que también entender las necesidades que pueden tener las otras personas. Pero cuando se trata de planificar el territorio, cuando se trata de organizar una ciudad y de proveer unas condiciones de vida mejor tanto para los comerciantes como para las personas que visitan estos sitios, yo creo que utilizar ciertos sitios o proveer ciertos sitios a costo público eventualmente pudiera ser una buena salida. Esto en pro de, por supuesto, el bienestar común de recuperar el espacio público que están ocupando seguramente de forma ilegal. Sí, sí, hay mucha ocupación del espacio público, no solo de comercio informal, sino de incluso actividades, ¿no? El otro día me tocó estar en una calle y ahí no se podía estacionar porque decían, es que esto es un taller mecánico. O sea, la calle era el taller mecánico. Pero así es en nuestras ciudades, ¿no? Entonces sí hay que recuperar el espacio público y también pues saber qué hacer con estas personas que no, como dices, que pues a lo mejor no tienen oportunidad de estar en el comercio formal para formalizar, en general no en el comercio informal, en las actividades formales, ¿no? Sí, Bueno, Angélica, además se trata de casi que hacer un poco de evangelización también en términos de lo de lo que conversábamos de la justicia en la asignación del espacio. sí. Entonces, oye, específicamente, bueno, los espacios a qué está asignado, entonces si son espacios para peatones, pues, oye, si benefician y generalmente el bienestar común debe primar sobre el bienestar particular. Entonces, eso yo creo que también debe ser como algo Ujú. que Sí, hay mucha falta de dirija la educación o de concientización en nuestras ciudades. Bueno, hay correcto. mucho en qué trabajar. A ver, nos quedan como 2 minutos. Tomás Guerrero dice, gracias a los speakers por sus aportes, excelentes charlas. Pregunta para Julián, ¿cómo cree él que deba planificarse o por lo menos tenerse en cuenta los modos informales? Ah, bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? Que son los modos informales que son muy tradicionales en nuestro país, más aún en Barranquilla, tales como mototaxistas, carromotos, etcétera. A ver, yo creo que no hay, gracias a Tomás por esa pregunta, yo creo que no hay una única solución. Yo creo que nuevamente hay que tener, este tema hay que analizarlo desde el punto de vista de los prestadores de servicio y también desde los usuarios. Porque nuevamente no se trata de satanizar, creo que de pronto estos servicios pueden prestar una, un servicio para transportar a las personas en zonas de difícil acceso como alimentación eventualmente pudieran funcionar. Es súper fácil decirlo, difícil de concretarlo, implementarlo, pero yo creería que ese debería ser el camino. El otro tema es que cuando nosotros hablamos de calidad de vida, cuando hablamos nosotros de diseño de ciudades inclusivas, etcétera, etcétera, cuando hablamos incluso de este concepto sexy de la ciudad de los 15 minutos, yo creo que hay una capa de calidad de la infraestructura y experiencia de los viajes que redunda en la experiencia de los viajes que debemos tener en cuenta. Por eso yo decía, en París es muy lindo, pero de pronto en zonas informales no tanto. Entonces, esta capa de calidad de por dónde se está moviendo la gente definitivamente tiene que ser importante. Entonces, también la experiencia que tienen las personas al movilizarse por ciertos sitios, los modos que utilizan, etcétera, también tenemos que repensarlos y mirar
cómo nosotros, cómo todos cabemos dentro de la ciudad. Nuevamente, no creo que tenga una respuesta única a esto. Creo que así como buen investigador te diría, necesito hacer más investigaciones y mirar esto porque es un problema bastante complejo y que definitivamente no sé si tiene una respuesta única. Sí, no está fácil la respuesta. Bueno, felicitaciones a Julián, es un gusto escucharlo. Dice alguien, muchas felicidades a Julián, Ana Paula y Alejandro, excelente trabajo. ¿Qué estrategias de infraestructura se pueden implementar en Barranquilla para fomentar el uso del transporte activo, teniendo en cuenta las brechas de ingresos socioeconómicos y variables como el clima? Mira, Un minuto para contestar. esa yo creo que la ligo con la primera, con la primera respuesta. Un plan de andenes sería ideal acá. Y un plan de andenes a donde las personas más caminan. Y como lo dice el índice de caminabilidad, uno de los aspectos que más pega y que más importa a las personas es la sombra, sobre todo en ciudades como Barranquilla, que están sujetas a altas temperaturas. Entonces, zonas verdes asociadas a inversiones en transporte e infraestructura, yo creo que eso es una buena forma. Espero que me haya durado el minuto. Sí, bueno, pues sí, es un árbol puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El esperar el autobús. Bueno, pues les doy gracias a los speakers, a Julián, a Alejandro y a Ana Paula, porque pues hemos tenido una sesión muy interesante. Quedan muchas preguntas, pues si las mandan podemos canalizarlas también y hacer después algún otro webinar sobre los mismos temas. Agradezco también a todo el público por su asistencia y bueno, nos vemos en el siguiente webinar, en el mes de mayo. Gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Chao, gracias por la invitación. Gracias, gracias.